La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos vosotros, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y estaremos leyendo los primeros 6 versículos. San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Habían sido hechas pedazos por él y destrozados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, todos juntos el 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Que Dios bendiga la lectura de su palabra divina. Señor, estamos en tu presencia para llevar adelante este mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe con su poder para poder expresar las palabras necesarias que el pueblo necesita, aquellas palabras que dan vida y vida en abundancia, que podamos nosotros conocer cómo actúan los enemigos, los demonios, Señor, contra los hijos de Dios, para que podamos vencer y ser más que vencedores. Bendice este mensaje, bendice a los hermanos que han venido a oír esta palabra y que todos juntos, Señor, unidos de las manos, podamos edificarnos en este día. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Nuestro tema para el día de hoy es Jesús y el Gadareno. Jesús y el Gadareno. Fíjense cómo se da esta situación en la que el Señor intervino. Dispone el Señor, guiado por el Santo Espíritu de Dios, venir a la ciudad de los Gadarenos. Ya explicaremos qué es la ciudad de Gadarenos. Y luego toman la barca en el mar de Galilea, porque Gadara está en el lado oriental del mar de Galilea. Toman la barca y se van para Gadara. Van ahí en esa barca los apóstoles del Señor y va nuestro Señor Jesucristo. El Señor, cansado, se fue a la proa a descansar, y a medio camino una grande tempestad que se levantó en el mar, que por momentos dice la Biblia que la barquita se hundía. Fíjense cómo el diablo, hermanos, cuando el Señor va a salvar a un pecador, el diablo mueve sus fuerzas para impedir los propósitos de Dios. Pero gracias a Dios que el que está con nosotros es más poderoso que está en el mundo. Dice la Biblia que entonces los discípulos se angustiaron porque la barca casi se hundía, y despertaron al Señor y le dijeron: Maestro, mira que perecemos. Y el Señor, hermanos, con esa tranquilidad, con esa confianza, con esa fe, se levantó, se paró encima de la barca, reprendió al viento y a la tempestad, y dice la Biblia que el viento y la tempestad se calmaron, porque a la voz de Dios los mares obedecen y el viento se cesa, porque Dios es poderoso en los cielos y también en la tierra. No pudo el diablo parar ese viaje tan importante, que iban con destino a Gadara. Y luego, cuando llegan allá, fíjense cómo son las cosas, hermanos. Después que el Señor reprende el viento y la tempestad, ¿sabe lo que dijeron los discípulos? Dijeron: ¿quién es este
que hasta el viento y la tempestad le obedecen. O sea que todavía no lo habían conocido, hermano. ¿Quién es este que aún el viento y la tempestad le obedecen? Y luego arriban a Gadara. Gadara era una ciudad impía, una ciudad donde no había temor de Dios. Una ciudad, era una de las ciudades de lo que se llamaba la Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, y entre esas 10 ciudades estaba la ciudad de Gadara. Allí llegó el Señor Jesús. Y fíjense, hermano, que cuando ya usted escuche el relato de lo que sucedió, se va a dar cuenta que el Señor llega a esa ciudad de Gadara solamente a salvar a un hombre, porque el Señor, hermano, le da mucho valor a cada alma de cada persona, y todo el que le recibe, recibe vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en este mundo hubiera estado usted solo aquí y no hubiera más gente, el Señor hubiera venido desde el alto cielo y muere en la cruz para que usted sea salvo. Aquí vemos que Él se atravesó todo el mar de Galilea, venció el tiempo, el viento y la tempestad, y llega a salvar a un hombre que estaba necesitado de la ayuda del Señor, porque esta vida no se puede vivir sin la ayuda del Señor. Gracias a Dios que nosotros tenemos la ayuda del Omnipotente. Él nos ayuda en todas nuestras angustias, en todas nuestras aflicciones. El Señor siempre está con nosotros. Y entonces, hermanos, llegan, y nos dice aquí el registro de Marcos, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara, pues, hermanos, era una nación, una ciudad impía. Comenzando que la economía de ese país, de esa ciudad, estaba basada en la crianza de cerdos. Y si ustedes se acuerdan, en la ley de Jehová era prohibido. El cerdo era un animal inmundo. Entonces ellos no hacían caso, hermanos, de obedecer las leyes de Dios, sino que ellos hacían lo que les convenía, a donde podían tener ganancia, así lo hacían, porque ellos no tenían el temor del Señor. Hermanos, cuando una ciudad se aparta de Dios y entonces se aleja de los mandamientos de Dios y hace como ella quiere, los demonios, hermanos, se llegan y dominan aquella nación. Pero hay uno que puede dominar hasta los demonios, se llama Jesús de Nazaret. Él ha venido a libertar a los cautivos, a libertar a los endemoniados, para que todos procedamos al arrepentimiento. Vinieron a la ciudad a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿estamos oyendo, hermanos? Fíjense que el Señor no se quedó en la barca. Esto tiene un gran significado. Él no se quedó en la barca, sino que salió de la barca. ¿Por qué salió de la barca? Porque Él había dicho: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podemos quedarnos en la barca, que es la iglesia. Tenemos que salir de la iglesia a buscar a los endemoniados y que ellos alcancen salvación por el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Jesús nos da el ejemplo. Se salió de la barca. Él se pudo haber quedado ahí y decirle a los discípulos: vayan ustedes y prediquen el Evangelio. Pero Él personalmente se baja, hermanos, y enfrenta una fuerza mayor que la del viento, mayor que la tempestad en el mar. Esta es la fuerza diabólica, la fuerza de los demonios. Entonces dice la Biblia: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y que tenía su morada. ¿A dónde vivía este hombre, hermanos? En los sepulcros. Esto está tremendo, hermanos. Esto es como una cosa de horror. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Este hombre estaba lleno de demonios. ¿Por qué la gente se llena de demonios?
Porque cuando el corazón está vacío, es lugar preferido para los demonios. Por eso es bien importante que nosotros dejemos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Para cuando vengan los demonios, no hayan lugar porque el lugar está ocupado. Una casa que está ocupada, nadie la puede ir a ocupar porque ya está ocupada. Nuestros corazones son templos y moradas del Espíritu Santo. Ya está ocupado. Está el Rey de Gloria en nuestros corazones. En los demonios no hay lugar en nosotros. Está ocupado nuestro templo, es morada del Espíritu Santo. Entonces vea cómo los demonios actúan y las formas en que ellos se manifiestan. En primer lugar, los demonios les gusta la soledad, los lugares vacíos, los desiertos. El gadareno vivía ¿dónde? En los sepulcros, en el cementerio, ahí donde no hay bulla. Ahí donde no hay ruido, ahí le gustaba a los demonios. Y luego, hermanos, cuando vemos nosotros hablando de esto, ¿de dónde salieron estos demonios? ¿De dónde salieron estos demonios? Estos demonios no son otra cosa, sino que son ángeles caídos. Acuérdese allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice que el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, dice que se rebeló contra Dios y con la cola, dice, trajo la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles se vinieron con el diablo porque el diablo fue echado. Dice Apocalipsis 12 que hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles lidiaban con el dragón y sus ángeles y al final Miguel tuvo la victoria y fue lanzado a la tierra el que pervertía del reino de los cielos. Satanás y la tercera parte de los ángeles fue echado a la tierra y vino a esta tierra. Y entre esos ángeles, hermanos, imagínese usted, la tercera parte de los ángeles los echaron del cielo. Y esos son los que se convirtieron en demonios. Allá eran ángeles, pero como no obedecieron y anduvieron rebelándose contra Dios, se convirtieron en demonios. Y entre esos demonios había unos más malos que otros, porque siempre hay niveles de maldad. Había unos que son demasiado malos, y a esos demasiado malos no dejó el Señor que polularan en la tierra, sino que los echó en cadenas. Así lo dice Judas versículo 6, que esos ángeles que no guardaron su dignidad delante del Señor fueron echados, dice, al abismo, y entonces les echaron llave y quedaron encerrados. Solo dejaron unos cuantos demonios que son los que andan pervirtiendo y andan produciendo grandes problemas. Todas esas crímenes que usted mira, todas esas cosas malas que usted ve en esta tierra, son los demonios que están trabajando. Y déjeme decirle que como ya se les acerca el fin, ya se acerca el fin de todas las cosas, los diablos están desesperados y hoy más que nunca la violencia y el crimen están por todos lados, pero usted tiene la protección del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre, y hasta este día el Señor nos ha guardado. Gloria al Señor para siempre. Los diablos están sueltos, hermanos. Están cometiendo cosas horrendas. En mi vecindario, allí, hermanos, 2 mujeres, una por robarle la cartera. Y la señora quizás cuando el hombre se mete al carro pensó que al ponerse enfrente pues el ladrón no iba a salir corriendo. Y entonces ¿qué pasó? El ladrón le pasó encima con el carro. Y hermanos, cuando esa señora llegó al hospital ya estaba muerta. Así andan trabajando los demonios. Y en la misma semana, al final de la semana, otra señora, hermanos, que estaba en su carro esperando posiblemente a su esposo que andaba comprando, se le mete un individuo ahí y entonces arranca el carro y se quiere robar el carro.
Y luego el ladrón quiere que se salga y le empuja y al fin la echa para afuera, pero se le traba a la señora el pie o no sé qué. Y hermano, la arrastró media milla por el camino y la señora quedó completamente muerta. ¿Quiénes andan haciendo todo esto, hermanos? Los demonios. Los demonios. El que no tiene a Cristo en su corazón está expuesto que el demonio se le meta. Pero los que están en Cristo, hay puertas cerradas para los demonios. Jesucristo es el más poderoso y Él habita por la fe en nuestros corazones. Es bien importante que en este tiempo nosotros tengamos a Cristo en el corazón. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no lo ha aceptado, que no lo deja entrar, hermanos, es puerta abierta para el destructor, es puerta abierta para los demonios. El diablo anda, hermanos, en lugares secos y vacíos, pero él sabe las puertas que están abiertas y él sabe a dónde puede meterse. Y donde hay imágenes y ídolos, eso le da puerta abierta a los demonios. Ahí se puede con más libertad meter un demonio. Por eso el pueblo de Dios no tiene imágenes de ninguna clase, no tiene ídolos de ninguna clase. Aquí el que habita en nuestras casas es el Dios Todopoderoso, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. Así están los demonios, hermano. Aquí mismo, en ese puente que usted ve aquí, donde usted pasa todos los días. Esta semana una muchacha de 14 años le gusta a la gente hacer ejercicio en ese puente. Hermano, la muchacha iba haciendo su ejercicio a medio puente, se para un carro, hermano, la secuestraron y hasta este día no se sabe el paradero de una muchacha de 14 años. ¿Quiénes hacen todas estas cosas? Los demonios. ¿Por qué las hacen? Porque la gente no quiere dejar a Cristo que entre en sus corazones. Andan con las puertas abiertas para que todos los demonios se le metan. Este gadareno tenía la puerta de par en par. Se le metieron una legión de demonios, hermanos. Y entonces el hombre ya ni se podía aguantar en la casa ni en el sepulcro. Y le ponían grillos y los reventaba porque las fuerzas del mal son grandes. Pero usted, gracias a Dios, cerró esa puerta para el diablo y la abrió para nuestro Dios Jesucristo. Él vive por la fe. Aquí en mi corazón no hay entrada para el enemigo. Qué importante es tener a Cristo, hermano. La gente no le da importancia a esto. Pero aquí estamos viendo, hermanos. Aquí estamos viendo niños que desaparecen, mujeres que son muertas y que no se sabe el paradero. Los demonios están sueltos y es porque la gente se ha rebelado contra Dios. Se les habla el evangelio, ellos no quieren aceptar. Se les habla de las bondades de Dios, ellos no quieren reconocerlas. Ahí andan con sus puertas abiertas así, miren. Y entonces cualquier demonio se les mete, les pone una idea mala en su mente y a ejecutar esa maldad. Pero usted, hermano, como usted anda la puerta cerrada para el enemigo y Cristo habita dentro de su corazón, usted solamente anda bendición y vida eterna. Usted anda bendición, anda el amor, anda la paciencia, anda todas las cosas buenas en su corazón, porque los demonios no pueden acercarse, hermanos. Pero hay una advertencia que debemos de saberla en este día. El Señor le sacó los demonios a usted. Si usted era borracho, era un demonio que lo andaba, hermano, que lo hacía beber y beber. Y que no cesara de beber, andaba ese demonio. Pero cuando usted viene a Cristo, el Señor con su gran poder le sacó carrera a ese mal deseo, a ese demonio, y ahora usted es libre en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Si a usted le gustaba andar mujereando, mujer en mujer y regando hijos, ese era un demonio que lo andaba haciendo esas cosas. Entonces, hermanos, llegó al evangelio, el Señor le quitó ese vicio de las mujeres y ahora usted vive en santidad y en justicia con una familia que también está siguiendo los caminos del Señor. Si usted tenía dos cosas, tenía dos demonios. Y por eso dice que a María Magdalena el Señor le sacó ¿cuántos demonios? 7. Dice que tenía 7 demonios. Y usted a saber cuántos tenía. Ahí haga la cuenta usted, hermano. No quiero hacer esa cuenta.
Usted haga su propia cuenta y cuente todas las maldades, todos los vicios, todas las cosas malas que usted tenía. Eran demonios y el Señor se los sacó. A saber cuánto le sacó. No importa cuánto le sacó. Lo importante es que usted está limpio ahora. Y ahora vive Cristo en su lindo corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y la advertencia es esta. Dice que cuando el espíritu inmundo ha salido del corazón del hombre, que es cuando se convirtió al evangelio, ¿verdad? El diablo no le quedó tiempo, hermano, porque cuando viene el Señor, el corazón de nosotros era un taller de Satanás. Jesucristo vino, hermano, así como llegó al templo que deshizo los ventas de palomas y las ventas de cabros y de ovejas, y también le dio vuelta a las mesas. Así llegó el Señor a nuestro corazón, le dio vuelta al diablo a todas sus herramientas perversas, y todas esas mesas las sacó para afuera, y empezó a barrer ese corazón, y empezó a limpiar ese corazón, a purificarlo. Aleluya. Y entonces el diablo, el enemigo, salió corriendo. Tuvo que salir corriendo, porque donde manda capitán no manda marinero, hermano. El Señor es el dueño de todas las cosas. Pero el diablo se va. Dice que cuando el espíritu malo del hombre ha salido de su corazón, anda por lugares secos y vacíos, y andando allá en el desierto, porque a él le gustan los lugares secos, los lugares vacíos. Y por eso la gente como que tiene un instinto, me da miedo ir a un sepulcro. Sí, porque ahí es donde los diablos les gusta. Me da miedo andar en lo oscuro, dice. Sí, porque a los diablos les gusta la oscuridad. Me da miedo andar en un desierto yo sola. Sí, porque ahí andan los demonios. ¿Se da cuenta? Anda, dice el espíritu inmundo por allá. Y se acuerda. Dice, allá donde estaba en aquel corazón, ahí estaba bien feliz. Voy a ir de regreso. Y regresa, fíjense. El demonio regresa, hermanos. Tengan cuidado. Y cuando regresa, dice que haya vacío. ¿Qué quiere decir que está ese corazón vacío, hermano? Que ese cristiano ya no viene a la iglesia al culto. Que ese cristiano ya no lee la Biblia. Ese cristiano ya no lee, ya no ora, ya no vigila, ya no le gustan los ayunos, ya no le gusta la comunión de los santos. Y entonces dice que cuando el diablo mira que está limpio, digo, si aquí está vacío otra vez, ya lo desocuparon. Entonces va, dice, y se trae otros 7 demonios. Oiga bien, se trae otros 7 demonios y se mete con todos esos 7. Y ahora las obras del tal, dice, son peores que las primeras. Hermano, no deje que su corazón esté vacío. Este día llénese de la palabra de Dios, llénese de la bendición de Dios, llénese de la protección divina, llénese de todo lo bueno de Dios, y que su corazón siempre esté, hermano, en avivamiento espiritual. Nunca deje que su corazón se vuelva a la injusticia. Siempre, hermanos, a cuentas con el Señor. No pierda el primer amor, porque hay un enemigo. Dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los demonios, cuando hallan el lugar vacío, regresan y se posesionan. Los demonios tienen una gran fuerza. Tal fuerza, hermanos, que en los registros de los evangelios hallamos que a un muchacho, ya ve que un muchacho es muy fuerte, el demonio dice que lo tiró al suelo. Imagínense usted, un demonio lo tiró al suelo y lo hacía retorcerse. Pero entonces Jesucristo dice que le habló al demonio y le dijo, sal de este muchacho. Y el diablo salió huyendo y el muchacho fue sano por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es más poderoso nuestro Dios que esos demonios que quieren, hermanos, asustarnos y amedrentarnos. Entonces tienen mucha fuerza los demonios. Nosotros, hermanos, debemos de siempre estar en oración, siempre cubrirnos. Siempre en su oración, cubra a su familia, cubra a sus queridos,
Cubra a sus hermanos en Cristo, cubra a sus pastores, a sus líderes, hermanos, porque cuando nos cubrimos los unos a los otros, entonces el abrigo es más grueso y el diablo no lo puede pasar. Aleluya. Ay, hermanos, una cobertura que el diablo no puede entrar a nuestras tiendas. Amén. Entonces necesitamos que todos nos apoyemos los unos a los otros, porque ellos tienen mucha fuerza. Pero más fuerte es el que está con nosotros. Los demonios también gritan. Fíjese que la palabra del Señor nos da testimonio en varias ocasiones en que los demonios salen gritando. Aquí en este relato que tenemos nosotros aquí, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que este hombre dice... Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y vean lo que dice el 7. Y clamando, ¿en qué forma? A gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora quiero hacer una comparación. Fíjese usted. Cuando el Señor reprendió el viento y la tempestad, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que hasta el viento y la tempestad le obedecen? Y cuando el demonio mira a Jesús, grita y dice en el versículo 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A veces los demonios saben más que nosotros. A veces el creyente está dudando, pero el demonio está seguro que este Jesús de Nazaret tiene poder para echarlos afuera. ¿Se da cuenta, hermanos? A veces los creyentes no están dando la altura que deben de dar. Nosotros no debemos de tener ninguna clase de duda que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el poderoso, que es el que se levantó de la tumba y ascendió al reino de los cielos, y que ahora mismo está sentado a la diestra del que hizo todo el universo y intercede por cada uno de nosotros. Es Dios poderoso. Aquí no vamos a andar quién es este. No, ya sabemos quién es. Aleluya. ¿Quién es este que hasta el viento y la tempestad le obedece? Oh, hermano, es que lejos andaban. Todavía necesitaban aprender más los discípulos. Yo creo que aquí estamos más adelante que eso. Aquí todos sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos le alaban en este día? Los demonios conocen bien las cosas de Dios, fíjese. Allá cuando Pablo llegó a Filipos, ellos pasaban todos los sábados a predicar la palabra en el Areópago. Ahí iba, hermanos, Pablo y Silas, varones de Dios. Y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, es un demonio. Tenía un espíritu de adivinación. Y dice que unos hombres la habían agarrado y hacían un gran negocio. Porque eso de la brujería, eso de los psíquicos, hermanos, y eso de los hechiceros, todo eso son demonios. Son demonios. Entonces esta muchacha estaba poseída por un demonio que era demonio de adivinación. Y entonces esta muchacha les adivinaba las cosas que les iban a pasar, y había unos managers ahí que eran los que estaban recibiendo el dinero, un gran negocio que tenían. Y pasaba Pablo y Silas, y la muchacha cuando los veía salía, y era el mal espíritu, y gritaba, dice, y decía: estos varones son siervos del Altísimo que os anuncian la salvación. Fíjese, hermano, yo creo que cualquier predicador de estos tiempos, hermano, dice: ay, esta hermana está espiritualizada. Pero Pablo tenía el discernimiento de espíritu, hermano. Dice la palabra que pasaban varias veces, pero dice que como a la tercera vez le molestó a Pablo eso, dice.
Y entonces se detuvo Pablo y le dijo al espíritu inmundo, le dijo, sal de ella. Y ese demonio salió corriendo, que no hallaba el camino, porque Pablo estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tú también lo tienes. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado dominio sobre los demonios. Y entonces la mujer, hermano, ya no podía adivinar porque ya el demonio se había ido. ¿Y sabe qué? Los que hacían el gran negocio se enojaron y llevaron a Pablo al concilio, los acusaron y, hermanos, los querían meter presos, porque el enemigo se enoja cuando una persona le sacan los demonios y viene a Cristo. Pero nosotros, hermanos, aunque se enoje el diablo, nosotros estamos en victoria. Ahí el diablo está derrotado, nosotros estamos en victoria desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dan gritos los demonios, gritan. Y ellos saben quiénes son. Eso no se equivocan. Allá el gadareno le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué has venido antes de tiempo? Ellos saben el tiempo en que van a pasar para el infierno. Ellos lo saben muy bien. El creyente está dudando si habrá infierno o no habrá infierno. El creyente todavía está dudando si existe Dios o no existe. Hermano, estamos muy atrás. El demonio está más seguro que nosotros. No puede ser eso. Este día nosotros nos convencemos que el Cristo de la gloria es un ser viviente que vive en luz inaccesible y que sus siervos están ungidos con el poder de Dios. Aleluya. Los demonios, hermanos, atacan a los humanos. Mire este pobre hombre, hermano, dice que se golpeaba con las piedras y le ataban con grillos y cadenas, pero tenía una gran fuerza ese demonio, esos demonios, hermano, que rompía las cadenas, rompía los arrojos que le ponían, porque esos demonios tienen fuerza. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Le dijo. ¿Y qué le dijo el diablo? Legión. Legión. ¿Sabe usted lo que es una legión? Una legión en el ejército romano se trataba de 6,000 soldados de infantería y 120 de caballería. Se puede imaginar cuántos demonios se habían llegado en el cuerpo de ese hombre y tenían dominada toda esa región. Porque los diablos, hermanos, son gobernadores de las tinieblas, son potestades que no solamente se adueñan de una persona, se adueñan de toda la región hasta que llega el Evangelio y con el Evangelio no la puede. El Evangelio les echa afuera porque Dios tiene poder para vencer al diablo. Hermano, cuando anduvimos en las misiones de misioneros con mi padre, llegamos a lugares, hermanos, en donde el diablo se había posesionado. Había un lugar que se llamaba el Agua Caliente, de donde es nuestro hermano Eulalio y nuestra hermana Lucía. Ese lugar, hermanos, antes que llegáramos nosotros a predicar la palabra, era un lugar que ni la guardia llegaba ahí. Porque los demonios, hermanos, se mataban, los hombres se mataban. Cada fin de semana habían 3, 4 y hasta 5 muertos cada fin de semana. Y nadie osaba llegar ahí. Pero con el poder de Dios, hermanos, el Señor nos permitió, con el fundador de la iglesia, llegar a predicar la palabra en el propio Valle del Agua Caliente. Y déjeme decir que desde que el Evangelio llegó a ese lugar, los demonios salieron espantados. Y ahora fue un lugar de muy diferente a como era cuando el Evangelio no había llegado. ¿Tiene poder Dios o no tiene, hermanos? El Evangelio ha cambiado naciones, el Evangelio ha cambiado valles, pueblos y lugares, los ha cambiado porque este Evangelio echa fuera a todos estos demonios. Ahí en esa región, hermanos, una legión, 6,000 demonios y 120 más de caballería, hermanos, eso estaba terrible. Pero se toparon con el jefe de todos. Hasta tenían que pedirle permiso a los demonios, porque el Señor tiene toda la autoridad. Él dijo, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por eso vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Poseemos autoridad. Aleluya.
Entonces el apóstol Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno y que es poderoso? Haces bien. También los demonios, dice, creen y tiemblan. Entonces, hermanos, no solamente es creer que Dios es poderoso, sino ceñirnos a sus enseñanzas, ceñirnos a sus mandamientos por el temor que sabemos que hay un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, y cuando estás en obediencia nadie te puede tocar. Resiste al diablo y de ustedes huirá, porque Dios lo ha dicho y la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Los demonios poseen a personas. Este endemoniado lo tenía bien poseído. Ahora la pregunta es, ¿podrá el diablo poseer a un cristiano? ¿A un evangélico? No. ¿A uno que tiene a Dios morando en su corazón? Ya dijimos que la puerta está completamente cerrada, y dice la palabra que donde Él cierra, nadie abre. Y donde Él abre, nadie cierra. La puerta se ha abierto para que entre el Señor. El Señor decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrimos la puerta para encantar al Señor, y esos demonios salieron huyendo de nuestros corazones, y ahora se cerró para el diablo y se abre para Dios. Al diablo le vamos a decir que no, y a Cristo le vamos a decir que sí, porque Él es nuestro Rey, es nuestro amor, es nuestra guía, es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza en las angustias, es nuestro Dios todopoderoso. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces hemos recibido poder. El creyente no puede ser poseído. Ahora si se aparta de los caminos de Dios y ya, hermanos, está vacío, ya oímos lo que sucede, ¿verdad? Entonces, hermanos, concluimos que Dios nos ha dado autoridad. Mire allá en San Marcos 16. Vean lo que nos dice la palabra del Señor en San Marcos 16, cuando el Señor ya estaba resucitado, dio mandamiento por el Espíritu Santo y les dijo a sus santos discípulos estas benditas palabras. Y les dijo, versículo 15 del capítulo 16 de Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, ¿qué va a pasar? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Hay poder o no hay poder, hermanos? Antes de irse el Señor nos entregó ese poder que Él tenía de vencer todas estas cosas, nos lo entregó a nosotros. Dice que a la iglesia le ha dado la potestad de dominar sobre fortaleza, sobre dominio, sobre gobiernos de estas tinieblas, contra huestes de maldad en los aires. Todos tenemos autoridad. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia y es la que nos da la victoria. Sigue adelante, mi hermano. Sigue siguiendo los caminos del Señor. No dejes que tu corazón esté vacío. Llénalo. Y cuando ya sientas vacío, ven a la iglesia y vuélvelo a llenar. Con esta, hermano, quedamos llenos, y cuando ya viene otro fin de semana, venga a llenar su cántaro. Pero que ese corazón nunca esté vacío, para que no haya cabida para el diablo, sino que solamente Cristo habite por la fe en nuestros corazones.